Mi nombre es Axel Estrada, tengo 20 años y empecé mi negocio más o menos cuando tenía entre 19 y 20 años. Actualmente tengo 20 años, pero la idea surgió cuando yo tenía 19. Y yo te voy a platicar en este video cómo puedes conseguir tu marca sin temor alguno, sin importar la edad que tú tengas, y te voy a hablar desde mi experiencia y te voy a contar todo lo que a mí me sucedió. Las cosas que nadie te cuenta sobre el camino de emprender y pues todas las experiencias que yo he tenido. Porque sinceramente yo creo que todas las personas quieren tener dinero, quieren subirse a carros lujosos, pero cuando saben el precio, prefieren la comodidad de estar en sus casas y seguir usando y consumiendo lo que consumen. En primer punto, ¿cómo comenzó todo? Bueno, yo estuve trabajando en una empresa de café. Actualmente yo estudio, nunca dejé la escuela. De hecho estoy como a la mitad de mi carrera. Estudio en el Politécnico Nacional, en la escuela UPITA, y voy en 7º semestre. Entonces, yo lo que, o al menos actualmente, comencé con todo esto y tomé la decisión de continuar por dos razones. La primera, yo creo que, o al menos desde mi punto de vista, puedes dejar de depender de tus papás desde que tienes conciencia. Es decir, si tú eres consciente desde los 18 años, puedes empezar un plan para dejar de serlo. Incluso si antes agarras conciencia, puedes empezar antes. No me malentiendan, no estoy diciendo que todos deban hacerlo. Digo, cada quien tiene su camino y su decisión, pero como les estaba diciendo, sinceramente yo empecé todo esto porque el primer punto que toqué, yo no quería depender de mis papás. De hecho, desde que tengo memoria, he dependido lo menos posible de ellos en lo que se puede. Yo comencé con mi primer negocio cuando yo tenía 14 años más o menos, y era de máquinas, de pinball, tragamonedas, de la suerte, ruleta, etcétera, etcétera. Y yo no sabía absolutamente nada. Y les cuento esto porque hay varias cosas que van siendo iguales en cada uno de los negocios que he tenido. Actualmente he tenido con 4 negocios. El primero, que fue el que evidentemente no pude escalar más, no porque no pudiera, sino porque hay algo muy importante, te tienes que adaptar. Entonces esa fue la principal razón por la cual no pude. Y aparte también era muy chico, entonces no aprendí muchas cosas que ahorita sí sé. Lo que sí te puedo comentar o sí te puedo platicar es que ningún negocio de un día al otro te va a dar todo lo que tú tienes en mente. De hecho, a mí me gustaría preguntarte si crees en Dios, porque en los primeros 2 negocios yo no creía mucho en Dios. Y les doy mi explicación. Yo lo máximo que logré tener de máquinas fueron más o menos unas 8 máquinas, de las cuales cuando yo empecé no tenía ganancia alguna. Estamos hablando de que yo invertí más o menos, no recuerdo muy bien, cada máquina costaba entre 3,000, que eran las más sencillas, las de la suerte, y eran usadas. Y las más caras en ese entonces eran las de pinball, que costaban como 5,000 usadas, y las de la suerte, que costaban entre 5,000 y 5,500. Ahí se iban. Las que más me enamoraron a mí fueron las de pinball, porque sí, si bien es cierto que muchas veces podías simplemente fracasar, también muchas veces podías ganar lo que las otras máquinas no te daban. Era como una ruleta de la suerte, depende de cómo te iba. Entonces yo empecé a estudiar cómo funcionaban las cosas. El primer error que tuve fue confiarme y pensar que Dios me lo iba a dar todo, nada más por el simple hecho de yo creer que me lo merecía. Y eso es falso. Si tú piensas que te mereces algo, no, amigo, nadie se merece nada en esta vida, te lo tienes que ganar.
Esa es una. La otra, actualmente aprendí que los amigos con los que te juntas realmente cambian tu vida. Porque yo mucho tiempo de mi vida preferí estar solo que estar con amigos que no me encaminaban a donde yo quería llegar. No es lo mismo que te juntes con una persona que va y toma todos los fines de semana, que no le puedes aprender a lo mejor algo, no importa lo que tú quieras ver. Hay amigos que te pueden jalar para el gimnasio, para mejorar tu físico. Hay amigos que te pueden jalar para los negocios, aprendes de ellos. Incluso hay amigos que quizás no tienen ninguna de estas, pero son no como tal felices, pero se aproximan mucho a la felicidad. Entonces, aquí depende de muchas cosas. No sé cuál sea tu objetivo, pero ok, pasamos al siguiente punto. El segundo negocio que yo tuve mientras estaba yo con este fue la venta de artículos deportivos. Yo me di cuenta que, por ejemplo, en las ofertas de Black Friday o incluso en algunas aplicaciones para compra de ropa, mientras tú más ibas comprando, ibas obteniendo descuentos. Entonces, eso fue un punto muy importante que yo utilicé a mi favor. Entonces, aparte de que te tienes que adaptar, tienes que estudiar el juego y tienes que saber a quién le vas a vender. Tienes que saber qué vas a vender. Y si tú no comprarías lo que tú estás vendiendo, entonces hay algo muy malo en ti. Y tu estrategia no va a funcionar. Primero tienes que convencerte a ti mismo de que tu producto es bueno. Saber que realmente lo es. Y si tú realmente lo comprarías, ¿por qué lo harías? Trata de convencerte a ti mismo. Y cuando tú te convenzas, ahora convence a los demás. Eso lo aprendí cuando empecé a trabajar en esta tipo cafetería, por así decirlo. Mi objetivo eran ventas de máquinas. Y antes de esto, mi segundo negocio, como yo ya vendía prendas deportivas, tenis, calzado, etcétera, etcétera, aprendí muchas cosas. En el primer negocio aprendí a cómo hablar con la gente y fui perdiendo el miedo. Porque hay veces en que la gente simplemente te va a rechazar y eso no es malo. A lo mejor te rechaza porque le tiene miedo al cambio. Pero si tú no te atreves a buscar el cambio, vas a seguir igual. Y yo no sé a qué te dediques, no sé si estudias, no sé cuántos años tengas, pero si no buscas un cambio, no vas a saber si ese cambio era para bien o para mal. Y aunque el cambio haya sido para mal, vas a aprender cosas y eso es lo que más vale. Entonces, lo que tenía en común todos estos negocios por los que yo he pasado es que de la noche a la mañana no obtuve un fruto. La segunda, que cuando yo no podía vender algún producto, de hecho eso es algo muy importante, porque llegué a comprar incluso pares que a mí me gustaban y que yo pensaba que iba a vender muy rápido, porque yo decía, si yo los voy a comprar, si yo me los compraría, todos los demás me lo van a comprar, pero eso no es cierto. Tú te tienes que adaptar a la gente y saber lo que a la gente le gusta, porque no a las personas, o más bien a las personas no les gustan las mismas cosas que a ti. Es por eso que también tienes que enfocarte en las estadísticas, en la mayoría qué hace. Y ahí es donde vas a atacar. Eso fue lo que también aprendí. Ahora, igual en el segundo negocio aprendí que habían cosas que me generaban gastos. Y es que después de un tiempo, como yo había comprado máquinas usadas, ya no duraban tanto tiempo. Ya cada semana tenían problemas. Que si se descomponía una palanca, que si un circuito dejaba de funcionar, que si se quemaba, que yo no sabía que tenía que comprar reguladores, etcétera, etcétera, etcétera. Y se me llegaron a quemar dos. Incluso un alcohólico, no sé si fue un vagabundo, fue y rompió toda una de mis máquinas porque quería sacar dinero. Afortunadamente no pudo romperla al 100%, pero me la dejó inservible durante un buen rato. Entonces tuve que aprender por mi cuenta a cómo arreglar todo esto. Entonces yo contrataba, o más bien yo le pagaba a un señor que él iba y arreglaba esas máquinas. Pero cuando él lo hacía, yo observaba. Ese es otro punto que tiene que aprender. Observar las cosas. Yo veía que era lo que cambiaba. Le hacía preguntas.
Él, pues por verme a lo mejor muy niño, me contestaba y pensaba que no lo iba a entender, pero todo lo guardaba aquí. Entonces le aprendí, nada más le pagué como 3 veces, y de las 3 veces que le pagué, aprendí a cómo arreglar el primer problema. Cuando empezó otro problema, le volví a hablar, volví a contratarlo y volví a aprender. Y así hasta que llegó el punto en el que yo ya sabía arreglar todas las máquinas que yo manejaba. E incluso hasta la fecha todavía me acuerdo cómo hacerlo. Entonces, así es, yo perdí dinero pagándole a este señor, pero aprendí a cómo se arreglaba eso para ahorrarme ese gasto a futuro. El problema de ese negocio fue que en primera, todos los negocios necesitan ser constante. Y yo, por estar estudiando y por estar haciendo otras cosas, y también por ser un niño, no me podía enfocar al 100% en ese negocio. Entonces, tú debes de comprender cuánto estás dispuesto a arriesgar por tu negocio. Porque un negocio lo que más necesita es el tiempo, y el tiempo es lo más caro que hay. Entonces tienes que aprender a administrar tu tiempo para que puedas rendir en todo lo que haces. De hecho, todo es un hábito, y si tú empiezas a hacer tus hábitos correctamente, vas a lograr llegar lejos. El tercer negocio, ese ya fue un poquito más grande. El de la ropa lo comencé a hacer como a los 16 años más o menos, y empecé a juntar dinero. De hecho, pude comprarme, cuando recién iba a salir el Play 5, yo sentí una gran satisfacción porque me lo pude comprar yo con mi esfuerzo. Me compré mi tablet y compré varias cosas. Lo que sí sé y que no me arrepiento es que al final lo que yo compré logré sacarle un provecho, a excepción de la consola. Entonces aquí fue cuando yo aprendí otras cosas. Tienes que aprender a controlar tus impulsos si quieres llegar lejos. Porque si a la primera que tu negocio te empieza a dar frutos, vas y te lo gastas en una consola, hay algo muy mal, porque con ese dinero pudiste haberlo reinvertido y ese dinero iba a regresar a ti. El gasto que hiciste en la consola ya no regresa a ti, al menos de que te dediques a algo que tenga que ver con eso. Mientras no. Y eso terminé de confirmarlo después, hace más o menos como 6 meses, que me volví a comprar otra consola. ¿Por qué? Y ahí va otro aprendizaje. Tuve que soltar lo que más quería en ese momento, que era mi consola, porque a mí me había costado mucho trabajo, para poder comprar mi tercer negocio, porque no me alcanzaba el dinero. Porque yo ya estaba perdiendo dinero con las máquinas, ya no me generaban lo mismo, porque las descuidé. El segundo negocio, la ropa. No es lo mismo que tú le vendas a alguien que conoces a poder venderle a personas que ni siquiera conoces. Y ese fue otro aprendizaje. Entonces, yo a todo mi entorno que yo conocía ya le había vendido lo que a mí se me había ocurrido, obviamente ganando cierta cantidad de lo que a mí me había costado, pero también dejándolo más barato a ellos si lo buscaban en la tienda oficial. Entonces yo lo compraba cuando tenían oferta y lo revendía un poquito más barato del precio en que estaba, en precio normal. Entonces la gente se daba cuenta que le convenía comprarlo conmigo en vez de comprarlo en ese lugar. Y aparte sabían que, eso sí, lo que yo vendía era de calidad, lo entregaba con tiempo y daba garantía. Ese es otro aprendizaje. Entonces, cuando yo compré el tercer negocio, que es un negocio que está cerca del metro Tláhuac, es un puesto, antes era de periódicos, actualmente es de periódicos y es una mini tienda. Y ahorita yo la estoy rentando, que es con lo que yo me ayudo a pagar mi renta. Y es por eso que ahora sí tengo más chance de poder enfocarme en mi negocio, de enfocarme en la escuela, porque a mí la escuela anteriormente me quedaba entre 2 horas y media y casi 3 horas de distancia. Cuando aprendí que el tiempo era lo más valioso, fue cuando di el salto a rentarme un departamento que está cerca de la escuela. Así yo nada más me hago 10 minutos si acaso en ida y vuelta, en ir a la escuela. Ajusté mis horarios para que el tiempo me alcanzara y pueda enfocarme en todo a la vez. Y todavía me da un poco de tiempo, de vez en cuando, de jugar con mis amigos. Digo, realmente aquí es cuando tú aprendes a que ya no es lo mismo jugar
a que cuando tú aprendes que el tiempo es oro y tienes la opción de jugar, ya no juegas, mejor lo metes en aprendizaje para tu negocio. Después voy a subir más videos mostrándoles mi negocio y cómo hice análisis para lograr más ventas. Pero ahorita estamos enfocados en lo que tienes que aprender y te estoy explicando mis errores para que tú aprendas lo que debes y lo que no debes hacer en tu negocio. No importa si vendes palomitas, si vendes papas, si vendes ropa, como es mi caso, porque incluso cuando yo empecé no sabía nada de ropa, nada. Al final, también tienes que aprender a soltar las cosas que no te sirven para que con ese dinero tú puedas generar otras cosas. Entonces, son muchos aprendizajes, pero esos creo que son los más importantes. Y mi cuarto negocio, que es el de ahorita, tengo más o menos un mes que lancé mi tienda oficialmente en línea, se llama Lion Clothes. Lo pueden encontrar como lionclothes.com.mx. Y pues eso sí, lo más importante es que tienes que dar una muy buena garantía, tienes que dar muy buena calidad, precios razonables obviamente, que eso realmente no tiene tanta relevancia si tú generas el deseo a la gente. Entonces tienes que aprender muchas cosas, pero por lo pronto, si estás empezando un negocio, tienes que ser muy bueno en algo. Y si a lo mejor te da pena, tienes que quitártela de alguna u otra manera. Practica con tus amigos, y si tienes amigos que se burlan de ti por intentarlo, entonces no tienes amigos, simplemente tienes gente que te estorba en la vida y tienes que separarte de ellos. Entonces creo que estos son los aprendizajes más relevantes en este video, y me gustaría que realmente siguieras lo que a ti te apasiona. A lo mejor a ti te puede apasionar mucho algún deporte, a lo mejor te puede apasionar mucho dibujar incluso, o no sé, a lo mejor te gustan los negocios, o simplemente estás pensando en hacer un negocio de algo, pero no terminas de saber en qué. Déjame decirte que puedes hacer negocio con lo que sea, con lo que sea. Si tienes alguna habilidad, vende esa habilidad. Si eres muy bueno en un deporte, entrena a gente y gana dinero así. Si tú eres muy bueno haciendo dibujos, puedes hacer ropa, hacer tus dibujos en la ropa y venderla. O a lo mejor puedes hacer otro tipo de cosas, vender tus dibujos, incluso puedes hacer diseños digitales, hacer videos con tus dibujos, puedes empezar a hacer muchas cosas. Pero en el mundo a día de hoy, si tú no generas contenido, no existes. Y a día de hoy, o al menos yo tomé la decisión de ir por todo. A diario estoy subiendo más de 30 videos, y este es el primer video que hago mostrándome, porque quiero que mi marca sea conocida más allá de lo que mi mente puede analizar o creer que puede llegar a ser. Ahora, si contestaste mi pregunta de si crees en Dios o no, yo te voy a decir porque yo sí creo. En mi negocio más reciente, que es el cuarto, y el anterior, que fue el tercero, tienen otro factor en común, y empezaron a funcionar cuando yo empecé a hacer caso a la voz interna que tenía en mi cabeza, cuando dejé los pequeños malos hábitos que tanto me costaban, cuando realmente me enfoqué y cuando decidí alejarme de las personas que no me sumaban. Entonces, si tú tienes una vocecita en tu cabeza que sabes o que te hace saber que algo está mal, y aún así decides hacerlo sabiendo que eso está mal, no vas a llegar a ningún lado. Tienes que agarrar de donde puedas, sostener tu palabra siempre y cumplir con lo que prometes. Y así es la vida. Entonces espero que te haya gustado este video, y voy a estar subiendo más.